Iván Cepeda y Álvaro Uribe, los enfrentados en el proceso. Atención, Corte Suprema vuelve a negar tutela a Iván Cepeda en caso contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. El alto tribunal consideró que la solicitud del senador Iván Cepeda es improcedente. La Corte Suprema de Justicia negó nuevamente la tutela interpuesta por la que el senador Iván Cepeda buscaba que la Fiscalía General radicara el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación y presión a testigos. Bueno, gente, nuevamente con ustedes, gente, después de haber sido bloqueado este canal por orden del guerrillero asesino Gustavo Petro, logramos, gente, volver nuevamente a recuperar este canal. Hoy denunciamos esa persecución contra la gente de bien, contra la gente que está desenmascarando a este asesino criminal Gustavo Petro. Hay que recordarle al pueblo colombiano que me habían bloqueado este canal. Hoy regresamos nuevamente, hoy pudimos desbloquearlo porque la izquierda comunista sabe de que estamos diciendo la verdad de un asesino criminal. Hoy revelamos acá que Iván Cepeda, miembro de ese grupo terrorista, pierde fallo judicial. ¿Por qué, gente? Porque esta rata quería obligar a la fiscalía a procesar a Álvaro Uribe, de que un juez ordenara imputarle cargos a Álvaro Uribe. Recordemos, Álvaro Uribe ha sido perseguido por Iván Cepeda y por la izquierda, las FARC, el ELN y paramilitares, solamente porque Álvaro Uribe les dio fusil a estas ratas criminales y murieron como tenían que morir. Hoy Álvaro Uribe es perseguido por los criminales asesinos de izquierda comunista, por Iván Cepeda, que no ha pagado un solo día de cárcel, cuando esta rata ha sido el principal apoyador de los terroristas para que asesinen al pueblo colombiano. Hoy seguimos acá firme, gente, con ustedes. Muchísima gente ha escrito que qué pasó. Gente, me bloquearon este canal, pero aquí seguimos firmes y logramos desbloquearlo porque la izquierda comunista tiene miedo. Escuchen este explosivo audio donde Iván Cepeda, Eduardo Montealegre, la izquierda comunista pierde fallo judicial. Álvaro Uribe gana fallo judicial. Iván Cepeda y Álvaro Uribe, los enfrentados en el proceso. Atención, Corte Suprema vuelve a negar tutela a Iván Cepeda en caso contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. El alto tribunal consideró que la solicitud del senador Iván Cepeda es improcedente. La Corte Suprema de Justicia negó nuevamente la tutela interpuesta por la que el senador Iván Cepeda buscaba que la Fiscalía General radicara el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación y presión a testigos. Las pretensiones del congresista del Pacto Histórico ya habían sido negadas tajantemente. Con ponencia del magistrado de la Sala Penal, Diego Corredor, el alto tribunal consideró que la solicitud de Cepeda no es procedente, ya que la actuación del caso se encuentra en curso y, por lo tanto, no corresponde a un juez de tutela ordenar que se tomen medidas diferentes a las que ya se están adelantando en la Fiscalía General de la Nación. Contexto: derrota de Iván Cepeda y Eduardo Montealegre, fue negada la recusación contra magistrado del caso Uribe. La impugnación interpuesta por Cepeda, a través de su abogado, tenía relación con el fallo, proferido el 23 de noviembre de 2023, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que negó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la Fiscalía General y la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Tras analizar el proceso, la Sala de Decisión de Tutelas N, grado 3, de la Sala de Casación Penal, resolvió modificar el fallo impugnado y, en su lugar, declarar improcedente el amparo reclamado.
Esto teniendo en cuenta que el ente investigador continúa con la recolección de elementos materiales de prueba. Contexto: Juan Guillermo Monsalve titubeó y confundió las fechas en las que grabó presuntas presiones para firmar su retractación para favorecer al expresidente Uribe. Cepeda buscaba que la Corte Suprema ordenara a la Fiscalía acusar a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en el marco del proceso que se adelanta en su contra por presunta manipulación de paramilitares para que declararan en falso contra el senador. La Corte Suprema argumentó que la Fiscalía aún no ha tomado una decisión definitiva en el caso, por lo que no se puede considerar que se esté vulnerando el derecho al debido proceso de Cepeda. Esta es la segunda vez que la Corte Suprema niega una tutela a Cepeda en este caso. Corte Suprema niega tutela a Iván Cepeda Villos Conscript. La primera vez que el alto tribunal negó la tutela, en noviembre de 2023, aseguró que la acusación contra el expresidente Uribe no es el único camino en este caso y que, entre tanto, es equivocado obligar al fiscal a cargo a inclinarse por esa determinación. Todo, mientras los magistrados señalan que no hay una vulneración de derechos del senador Cepeda. Destacó la necesidad de continuar con la investigación penal del caso, descartándose que el único camino a tomar sea la inmediata formulación de acusación, como lo postula la petición de tutela, ni siquiera a partir de la ulterior reasignación de delegado fiscal, como viene de verse, advirtieron los magistrados del tribunal. Contexto: Fiscalía pide condena de 60 años de prisión para Jonier Leal. Desde el tribunal advirtieron que no se puede hablar de dilaciones, como lo trata de hacer entender el senador Cepeda a través de la acción de tutela, máxime si se tiene en cuenta que ellos mismos solicitaron el cambio de fiscal del caso y el ente acusador optó por reasignar la investigación. Se instó a la Fiscalía General de la Nación a actuar bajo los términos procesales dispuestos en aquella normativa, aunado a que el fiscal recientemente asignado asumió el caso hace menos de 30 días hábiles y no es razonable exigirle que tome una decisión trascendental sin conocer el expediente al menos, señala el documento de 15 páginas. Contexto: Iván Cepeda entutelará a la Fiscalía por el caso Uribe. ¿Cuáles son los argumentos del senador? El pasado 6 de octubre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la petición de la Fiscalía General para precluir la investigación que se originó en la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Sin embargo, en esa misma ocasión, el magistrado ponente le hizo un fuerte llamado de atención al exfiscal general Eduardo Montealegre y al senador Iván Cepeda, que habían pedido que de negar la solicitud de preclusión, se llamara de inmediato a juicio al exmandatario. La sala recordó que existe una separación de funciones dentro de la rama judicial. Un juez no le puede ordenar a la fiscalía acusar, reseñó el magistrado ponente. Esta petición que hace Eduardo Montealegre el INET no resulta admisible. La Corte Suprema volvió a negar la tutela interpuesta por el senador Iván Cepeda contra el expresidente Uribe. Recordó que la Constitución y la ley son muy claras al señalar que la carga de la acusación recae únicamente en la Fiscalía General. De avalar las pretensiones de la petición de Montealegre, se estaría al frente de una inaceptable intromisión en los roles que cada parte asume en el sistema penal acusatorio colombiano. Recordó que la Constitución y la ley son muy claras al señalar que la carga de la acusación recae únicamente en la Fiscalía General. De avalar las pretensiones de la petición de Montealegre, se estaría al frente de una inaceptable intromisión en los roles que cada parte asume en el sistema penal acusatorio colombiano. Contexto: Tribunal rechaza petición del exfiscal Eduardo Montealegre para llamar a juicio a Álvaro Uribe Vélez.